En este vídeo os traigo una historia real con nombres ficticios y países ficticios y datos ficticios, pero real. ¿Qué debes de hacer antes de que acabe el año? ¿O qué pensamientos debes de tener en cuenta antes de que acabe el año con aquello del formulario 721? ¿Y cómo te va a afectar la regla de la Travel Rule? Veámoslo. Marcus, un señor belga con familia en Alemania, afincado en la isla de Mallorca, uno de tantos otros que hay aquí en esta isla. Esta isla, desde hace años, es un caramelo para la gente del norte. Marcus creció, estudió y fue un empresario de éxito en esta isla. Tenía una magnífica empresa de inmobiliaria. Compraba y vendía y era intermediario en todo el tema de la inmobiliaria. La inmobiliaria le fue bien. No es un Matías Kuhn, ni muchísimo menos, pero a nivel familiar le fue muy bien. Una persona que no ha tenido demasiados problemas en aquello de abastecerse o en aquello del dinero. Tras trabajar tantísimos años y ser español, porque es residente aquí, pagar impuestos en su empresa y pagar los trabajadores, pagar todo lo que había que pagar y también cobrar, porque si no, no viviría bien si no cobrara nada, llegó esa edad avanzada en que decide ya retirarse, en que decide, pues, a través del paso del tiempo uno se cansa, tiene los achaques del tiempo, además tenía una enfermedad más o menos insistente y decide colgar las botas. Dice, me voy a mi país donde está la familia y voy a vivir tranquilamente allí. Y se acabó todo esto, todo este periplo de ser empresario. Se vendió la empresa, se la pasó al socio de aquí de Mallorca, tenía la casa donde vivía, la puso en alquiler, se la gestionaba la inmobiliaria para aquello de los cambios de inquilinos y estas cosas, y se fue a Alemania con los suyos. Es verdad, él es belga, de nacionalidad, es nacido allí, pero el grosso de la familia es alemana. Cuando estuvo en Alemania, se compró un piso y liquidó sus activos cripto. Todo esto lo hizo vivir tranquilamente y cómodamente al lado de sus seres queridos. Para eso ha estado toda una vida trabajando. Mientras estaba allí, tranquilamente, al cabo de casi un año o más de un año, recibió una carta de España diciéndole que como que se había ido a Alemania, que le faltaba pagar impuestos aquí a España. Dijo, no, que me he vendido la empresa, he pagado todo lo que había de que pagar, ya soy residente fiscal, aquí tengo los papeles, de hecho estoy haciendo ya las correspondientes declaraciones aquí en este país. Y Hacienda le dijo, sí, todo esto está muy bien, pero no nos cuadra. ¿Qué es lo que no cuadra? Bueno, para que esto no se largue, empezaron pues el tira y afloja y tuvo que empezar a contratar pues abogados económicos, fiscalistas, procuradores y dejar depositado una cantidad de dinero nada desdeñable para poder litigar con Hacienda. Marcus, tras pasar todo este infierno, ha perdido el caso. Resulta ser que la casa que tiene aquí en Mallorca, conjunto las pocas participaciones que tiene en las empresillas, que para él no eran relevantes, era cero, pero para Hacienda cuentan, resulta que lo han considerado español, porque la revalorización de su vivienda, ex vivienda mejor dicho, de aquí de España, que él hace años que no regenta, o sea, está totalmente alquilada por otras personas y puede demostrar fehacientemente que él no vive allí, o sea, la luz, el agua, todo está a nombre de otras personas, lo ha podido demostrar. Resulta ser que tiene más patrimonio aquí en España que en donde se ha ido a vivir, porque vive en Alemania. Y tiene también otro tipo de patrimonio y lo tiene desperdigado pues un poco en Bélgica, un poco en Suiza, pero lo gordo, lo que suma más,
resulta ser que lo tiene en España. Y le preguntaron, ¿cómo adquiriste esta vivienda de Alemania? ¿Esta vivienda de Alemania la adquiriste vendiendo activos? Sí, y aquí está la declaración de mis criptoactivos. ¡Oh, qué interesante! Pero los criptoactivos los compraste siendo residente español y no me informaste. Hombre, pero es que entonces deberías de haber llenado el antiguo 720, debías de habernos informado, debías de haber hecho tus declaraciones. Así que, entre una cosa y otra cosa, le ha venido tremenda hecatombe y ha perdido ante la Hacienda española. Marcus, de todo lo que tenía, aproximadamente, sin contar los costes de todas las litigaciones, le ha costado sobre su patrimonio, aparte de lo que ya ha estado pagando en Alemania, otro magnífico 30 y pico %. ¡Hostias, caramba! Así. Claro, a estas edades, cuando uno ya está que cuelga las botas, esto cae como chorro de agua fría o como un cubo de agua helada. Es horrible el daño. Ahí está. Pese a cumplir todo, se dejó simplemente unos cuantos activos que en orden de liquidación actual, porque claro, las cosas se revalorizan, resulta que tienen más valor aquí en España. Y le han aplicado aquello de tus intereses económicos están en España. Pero si es que no trabaja, pero es que... Correcto. Pero mirando bancos porque cobra un alquiler, y mirando sus activos porque utiliza pues bancos de aquí o de fuera. Pero resulta ser que el peso máximo de todo lo que posee reside en España. Eso no significa que tenga más patrimonio en España, el 51%, y al 49% fuera de España. No. Resulta que desperdigado el porcentaje de patrimonio que tiene en el extranjero aproximadamente es del 70% y un 30% lo tiene concentrado en España. Pero para España es razón suficiente, y lo es, para la Hacienda, para considerarle que debe de declarar sus tributaciones, sus rentas, como residente fiscal español. ¿Y qué pasa con ese 70% de patrimonio que tiene en el extranjero? Si lo hubiera tenido todo concentrado en Alemania, no hubiera habido problema ninguno. Pero este señor, como culo inquieto que es, y debe ser así, resulta que ese patrimonio, que si lo tengo en un banco de Estados Unidos, que si lo tengo en un neobanco en Bélgica, que si lo tengo en un neobanco en Bulgaria, que si lo tengo en otro banco o neobanco en Inglaterra, donde tengo no solo líquidos, sino acciones a su nombre. Y el piso en Alemania, en la zona donde ha ido, es una zona rural, donde precisamente el valor no va to the moon, sino va más bien planito. Y por aquello de que no va a tener más hijos, ni va a tener mucha gente en casa, tiene un pisito pequeño. Creció y crió a sus hijos aquí. Por eso, su casa de Mallorca es la grande, es la que tiene múltiples habitaciones, es la que, gracias a sus compatriotas alemanes, esta isla está a precio de oro. Se ha revalorizado a lo bestia. Y por tanto, este ha sido su resultado. Esta historia simplemente quiere transmitir, pues eso, una historia. No debes de dar nada por hecho. Por eso en este canal siempre abogo por el caos. Vas a hacer lo mejor posible en el momento adecuado con las herramientas disponibles en ese momento. Pero no sabes dónde te va a venir el hachazo. En este caso ha sido por el Estado. Pero también puede ser perfectamente porque la empresa desaparece. Continuamos el vídeo con el tema del 721. El 721, que es obligatorio para aquellos que posean criptomonedas en el extranjero y más de 50.000 euros, es meramente informativo. Por lo tanto, si tú tienes tu wallet aquí en España y pones tus activos en la wallet, básicamente porque la legislación no habla de las wallets, te saltas el 721. Pero a colación viene el tema de las Travel Rules. La Travel Rule, que se va a ser efectiva a partir del 1 de enero de 2025, cuando tú decidas enviar a tu wallet desde el exchange tus criptos,
deberás de informar de ese envío. Y el problema no está en que si tú lo haces. El problema no es ese. El problema está en todos aquellos que están utilizando aquello del peer-to-peer. No sabes de dónde salen sus criptomonedas. No sabes cómo denominativas son sus criptomonedas. Y peor aún, no sabes si el banco donde le vas a hacer la transferencia peer-to-peer a esa persona va a entregar los datos de tu billetera. Porque sí, como bien sabéis, cuando hacéis peer-to-peer, como puede ser una plataforma como PayDC, te van a pedir muchas veces por aquello de para que no me estafen, yo que compro y vendo criptomonedas, identifícate. Tranquilo que yo no informo a Hacienda directamente. Claro que no lo haces. Pero sí le van a pedir documentación desde el banco, desde el exchange, a partir del 1 de enero, del por qué hace el envío a esa billetera. Y por tanto, de una forma u otra, poco a poco, van a ir traqueando todas esas billeteras físicas que tú crees que son pseudoanónimas. Para más preguntas y cosas te leo en los comentarios y en nuestro querido Telegram. Saludos desde el stream del caos.